¿Alguna vez has escuchado a algún predicador o alguna persona diciendo, ven, pacta esta palabra en el momento que están exponiendo las Sagradas Escrituras? Quizá en ese momento de euforia donde las personas se sienten identificados, te dicen, levántate, levántate, pacta esa palabra, si tú la crees, páctala. Y te hacen ver que si tú no pactas esa palabra, o sea, si tú no das dinero, no te levantas de tu asiento y pones algo por ahí, significa que no tienes fe, que eres una persona que no crees y por lo consiguiente que esa palabra que han dicho no se va a cumplir en ti. La pregunta es, ¿está correcto? ¿Y qué nos enseñan las Sagradas Escrituras con respecto a este tema? Te invito para que te quedes hasta el final de este podcast y puedas tener una comprensión sobre qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto a los pactos. Bienvenido seas a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y vamos a tratar de este tema que es bastante polémico porque yo sé que muchas personas se han sentido identificadas con esta frase o con estas palabras, porque ya sea que en tu iglesia probablemente la digan o has ido a algún lugar y has escuchado acerca de venga y pacte esta palabra o por las redes sociales que es algo tan común, hables alguna plataforma digital y te das cuenta en donde te están diciendo vamos, te voy a profetizar, te voy a decir esto, pero tienes que pactar esto, envíame un regalito. Tú ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte ¿es correcto o no es correcto? Bíblicamente, ¿eso es aceptable o no? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a los pactos? ¿Puede el hombre pactar con Dios o no puede? Déjame decirte que este es un tema que me ha llamado siempre la atención, porque bastantes personas me han preguntado en algún determinado momento, mira, ¿esto es correcto? Esto que escucho en mi iglesia, ¿esto es así? ¿Debo de pactar? ¿Y qué pasa cuando no tengo dinero, pero yo creo esa palabra? Yo creo que lo que me están diciendo se va a cumplir en mi vida, pero no he recibido nada extra para poder poner. Ya di mi diezmo, ya di ofrendas y ahora me dicen que pacte la palabra, pero no tengo dinero. ¿Cómo puedo hacer? Y es ahí donde es necesario ir a las Sagradas Escrituras para ver qué ellas nos dicen y cómo podemos visualizar esto de una forma correcta, de una perspectiva correcta. Porque muchas personas salen desilusionadas de muchos servicios o probablemente cuando escuchan en las redes sociales, ay, yo no tengo dinero, yo no puedo enviar un regalito, no puedo mandar una ofrenda y sienten que por esa razón son descalificados y no van a recibir tal bendición. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Es en realidad correcto decir, venga y pacte esta palabra? ¿Eso es así? ¿Se va a cumplir algo solamente por el hecho de yo sacar dinero, irlo a poner al frente o mandar una ofrenda? ¿O es una estafa o una manipulación? Vamos a ver a la luz de la palabra qué ellas nos dicen con respecto a los pactos, qué Dios dice acerca de los pactos y si es posible que el hombre pueda hacer un pacto con Dios o quién establece los pactos. Definamos un poco la palabra pacto. Pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, en el cual también Él estipula cuáles son las condiciones bajo las que se regirá lo antes acordado. Y al ver esta definición que el pacto es un acuerdo legal entre Dios, también implica que es divinamente impuesto por Él. Eso nos da a entender que el hombre no puede negociar con Dios sobre este pacto. El hombre no puede cambiar los términos, sencillamente puede aceptarlos o rechazarlos. Esto es lo que dice Dios. Ahora, a ti te compete ¿hacerlo o no hacerlo? O sea, ¿lo aceptas o lo desechas? Es muy probable que por esta razón, cuando hicieron la traducción de la Septuaginta, ocuparon una palabra menos común para hablar de el pacto. No usaron la palabra sinteque, que eso tenía que ver como llegar a un acuerdo, ponernos ahí a la fila y decir, esto lo acepto, esto no lo acepto, y llegaban como a una especie de un convenio. Rechazaban algunos puntos, aceptaban otros. No, sino que hacen más referencia a una palabra un poco más estricta o más cerrada, que es diadsec, que da a conocer que las indicaciones de este pacto
fueron hechas solamente por una de las partes. Y de hecho, esta palabra la ocupaban para hablar acerca de un testamento o de la última voluntad que tenían las personas para dejar establecido a quién iban sus bienes o a dónde irían encausados. Es por eso que vemos en las Sagradas Escrituras, cuando Dios establecía un pacto, Él hacía ese acuerdo y Él les daba los reglamentos, les decía qué tenían o no tenían que hacer. Vemos, por ejemplo, en la vida de Noé o el pacto que Dios hizo con Noé. Quiero leerte lo que dice la palabra en Génesis capítulo 9 y en el versículo 8 en adelante. Y dice así: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Interesante, ¿verdad? Y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿De quién era el pacto? Era el pacto de Dios. Él dice, mi pacto con vosotros. No dice, y estableceremos tu pacto conmigo o el pacto de Noé conmigo. No, sino que dice, mi pacto con vosotros. Interesante, ¿no te parece? O sea, no es el pacto de Noé, es el pacto de Dios con Noé y con sus descendientes. Quiero que veamos también la vida de Abraham. Cuando Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Y él en obediencia lo hizo. Mas sin embargo, su preocupación era de que no sabía a quién darle todo lo que él poseía. Dios había bendecido mucho a Abraham. Así que Dios también le da la promesa de que le iba a dar hijos, le iba a dar descendencia. Y él en su pensamiento, ensimismado en sus circunstancias, decía: ¿cómo será posible esto si Dios me bendice? Porque Dios le había prometido también tierra. ¿Y a quién le voy a dar todo esto? Y él solo se fijaba que tenía a su siervo Damaseno. Pero Dios le había dicho: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No iba a ser Eliezer el heredero de todo. Dios le había dado una promesa que de él saldrían multitudes. Le invitó a que saliera de su tienda de campaña y le dice: mira, ¿puedes ver las estrellas? ¿Puedes contarlas? Así será tu descendencia. Le estaba diciendo que sería poseedor de multitud de pueblo, cuando él no tenía ni siquiera un hijo. Y no solamente eso, sino la tierra que le había prometido dársela. Y la palabra nos relata que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y mira, quiero que veas algo, porque aquí empieza una dinámica bien especial. Porque Abraham le dice, y entonces, ¿cómo voy a saber de que esto va a ser así? O sea, ¿cómo tengo la certeza? Entonces, mientras él se hacía esta pregunta, que cómo sería así, que qué me daba la seguridad o la certeza, Dios le dice: tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero, tráeme una tórtola y tráeme también un palomino. Y es aquí donde empieza algo bastante peculiar. En esa época se acostumbraba que cuando se hacían pactos se partían animales. Y la persona que ratificaría el pacto tenía que pasar en medio de esos animales, dando a entender lo siguiente, que si este pacto era quebrantado, la persona que lo quebranta tenía que ser partido así como fueron partidos estos animales. Entonces Abraham puso el carnero, lo partió en dos partes, una parte viendo a la otra, la becerra una parte viendo a la otra, y también de la misma manera lo hizo con la cabra, una parte enfrente de la otra. Habiendo ese espacio, entonces los animales de rapiña querían venir y comerse los animales que estaban ahí muertos. Pero en ese preciso momento, cuando él empieza a tener un temor, cuando la oscuridad empezó a abrazarle a su alrededor, dice la palabra del Señor que puesto ya el sol, y eso se veía como bastante oscuro, de repente se vio como un horno y en medio pasaba como una antorcha en medio de las partes. Y es aquí en donde la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 15, en el versículo 18 así: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces podemos ver acá, quien ratificaba el pacto era el que se estaba paseando en medio, o sea, como en esa antorcha, en medio de las partes. Dios dijo: este es mi pacto.
Ahora, este pacto que estaba haciendo con Abraham también tenía alguna peculiaridad. Estaba dándole algunos estatutos, algunos reglamentos para que este pacto fuese cumplido, o más bien fuese aceptado. Y el requisito era que todo niño, después de nacido a los 8 días, tenía que ser circuncidado. Era la señal del pacto que se tenía. Y después sabemos que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham. En otras palabras, de ser un padre exaltado, que eso significa Abraham, a ser un padre de multitudes, Abraham. Pero vemos que de la misma manera el pacto lo establece Dios, no lo estableció Abraham. Abraham no le dijo, voy a hacer pacto contigo, Dios. Tú tienes que hacer esto, me tienes que dar las naciones, me tienes que dar tierras, me tienes que dar muchos hijos y me tienes que hacer esto. Este es mi pacto contigo, yo voy a partir estos animales y yo voy a pasar en medio como señal del pacto. No, no fue así, fue Dios quien hizo el pacto con Abraham. Y de la misma manera podemos ver cómo Dios hace un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. Aquel monte humeaba, aquel monte temblaba y Dios establece cuál sería su pacto. Tenían que seguir sus ordenanzas, tenían que seguir sus estatutos y si eso lo harían, Él les bendeciría, Él les daría abundancia, Él les daría mucha fructificación. Y es por eso que dice en Deuteronomio capítulo 28, y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los preceptos, lo que Dios le estaba diciendo, que ellos tenían que cumplirlo, Él les dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, tu arteza de amasar. Y les empieza a dar una serie de bendiciones. Será bendita tu entrada, será bendita tu salida, desde ahora y para siempre. El enemigo vendrá por un camino, pero por 7 va a tener que huir. Pero ellos tenían que cumplir esa palabra, o sea, era el pacto de Dios. Y si ellos no cumplían, se tornarían las bendiciones en maldiciones. Pero había un pacto ya establecido, había un pacto, el pueblo de Israel tenía que andar conforme a ese pacto. Entonces, dejamos en claro que quien hacía el pacto era Dios. La pregunta es, ¿hay algún pasaje en las Sagradas Escrituras donde se deje ver de que el hombre hizo un pacto con Dios? Quiero decirte que sí lo hay. Pero es necesario que examinemos el contexto y de la manera como se está diciendo. Una de las complicaciones más grandes que tenemos a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras es reconocer y saber que no fueron escritas originalmente en el idioma español, sino que en el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo. ¿Sí? Y partiendo de esto, tenemos que entender que esta es una traducción al español, en el caso del Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo Testamento del griego. Pero es bueno ver que la palabra usada para pacto es berit, y esta palabra berit significa un pacto que se hace pasando entre medio de 2 partes de carne, que era justamente lo que Dios hizo con Abraham. Pero también la palabra berit significa hacer una promesa, significa también convenir. Y partiendo de esta definición de la palabra berit, quiero que veamos una de estas citas en donde sí se dice, como se hace ver, que el hombre pudo hacer un pacto con Dios. Y esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, y en el versículo 3. Y dice así, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Alguien puede decir, ya ves, ahí dice que sí, el hombre puede hacer un pacto con Dios porque Josías hizo un pacto con Dios, con todo el pueblo, y todo el pueblo hizo un pacto con Dios. Pudiéramos pensar que eso es así, pero es necesario que examinemos el contexto en el que está escrito este versículo bíblico para ver si la palabra berit, que tradujeron como pacto, en realidad quiere decir pacto o quiere decir promesa. Lo primero es necesario que recordemos que fue hallado el libro del pacto.
Miren lo interesante que ocurre acá. El rey Josías a sus 18 años puso sus ojos en la casa de Jehová y se dio cuenta que el templo tenía bastante fisuras, que necesitaba restauración. Entonces él llamó al escriba Safán y le dijo que fuera al sumo sacerdote Hilcías y que le diera la indicación que el dinero que se había recolectado se utilizara para la reparación de la casa de Jehová. Entonces, para que llamara a los carpinteros, a los albañiles, a los canteros, o sea, a los que hacían una obra reconstructora o de construcción para poder reparar el templo. Y lo que ocurre es que cuando Safán va donde Hilcías, Hilcías le tiene una noticia. Hilcías le dice: mira, Safán, he encontrado el libro de la ley de Jehová en el templo. ¿Te puedes imaginar eso? Que la ley de Jehová se había perdido en el templo. Mira, esto es bastante triste porque hay muchas personas que la Biblia la han dejado solamente para el templo, pero no para aplicarla en sus vidas. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma. Ella hace sabio al pequeño. Nosotros debemos de ir siempre a la palabra del Señor. Ella trae mucha bendición para nuestras almas. Entonces, la noticia que le da Hilcías es que habían encontrado ese libro. Hilcías se lo entrega a Safán y Safán también se dio la oportunidad de leerlo. Pero esta noticia se empezó a correr al punto que llegó hasta oídos del rey Josías. Y el rey Josías, cuando escucha esta buena noticia, llamó a los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron y estaban todos los moradores de Jerusalén y empezó a leerles el libro. Esto fue algo maravilloso. Y cuando ellos escuchan este libro, el libro de la ley, el libro del pacto, porque así lo llama acá en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice, cuando ellos ya escucharon la ley, lo que decía el libro del pacto, dice así: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Quiero que veamos lo siguiente. En esta parte, la palabra berit está hablando de compromiso. Ellos se comprometieron a cumplir el pacto, a cumplir lo que se encontraba en el libro del pacto. Claro, en nuestra traducción lo tradujeron como pacto, o sea, hicieron un pacto a cumplir el pacto. Pero una traducción más cercana sería: se comprometieron a cumplir el pacto. Y también dice que el pueblo confirmó este convenio. Pero lo que no dice es que Josías hizo un nuevo pacto con Dios. Ok, Dios, ahora estos son los estatutos y los reglamentos. No, él solamente estaba diciendo: nos vamos a volver al pacto. Vamos a cumplir lo que Dios nos había dicho que teníamos que hacer y no lo habíamos hecho porque teníamos perdido el libro del pacto. Y curiosamente que este libro estaba perdido en el templo. ¿Te imaginas? Es bastante curioso. A mí siempre me ha parecido algo impresionante. Ahora, si vemos que la palabra del Señor nos habla de que Dios es el que hace el pacto y el hombre solamente puede aceptar este convenio, o sea, cumplirlo o no, entonces, ¿por qué es que a veces decimos pacte la palabra? Pacte esto y esta bendición será suya y esta promesa usted se la va a llevar. ¿Quién pacta esto? Lógicamente eso no tiene sentido. Y a veces lo que confundimos en realidad es la palabra pacto con la palabra voto, porque eso sí es algo que el humano puede hacer con Dios. El humano puede hacer un voto a Jehová. ¿Y qué es el voto? La palabra voto viene del hebreo neder, que da a conocer que es una promesa hecha hacia Dios, o que es una cosa prometida, o también un voto en sí. Pero ¿cómo vemos en las Sagradas Escrituras en realidad el voto? Quiero que veamos, por ejemplo, Jacob. Podemos ver en el libro de Génesis cómo Jacob hizo un voto con Jehová. La palabra de Dios nos relata que él venía huyendo de su hermano Esaú. Su hermano quería matarle porque había usurpado su lugar y él había recibido la bendición de su padre Isaac. Entonces Jacob tuvo que huir. Y mientras él huía, él llegó a cierto lugar, tomó una piedra de ese paraje y la puso por cabecera. Y mientras Jacob dormía, él tuvo un sueño
que había una escalera que estaba puesta en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y él veía como ángeles subían y ángeles bajaban. Y Dios estaba en lo alto de la escalera. Y Jehová le habló y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, y también soy tu Dios. Y le empieza a decir: ¿sabes qué? Yo te voy a dar toda esta tierra y te voy a bendecir. Y le empieza a dar muchas promesas. Y él escucha todo esto y de repente se despierta del sueño. Y cuando se despierta, él dijo: ciertamente aquí está Jehová. Y yo no lo sabía. Y él tuvo un poco de miedo. Y en eso él dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él tomó la piedra que había puesto por cabecera y también la ungió en ese lugar. Y entonces la palabra del Señor nos relata en Génesis capítulo 28 y en el versículo 20 así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí puedes ver la diferencia? Un voto es donde tú le dices: Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Eso fue lo que Jacob hizo. Si tú me bendijeres, si tú me llevas con bien, y le empezó a decir las cosas que Dios podía hacer por él: yo voy a hacer esto. O sea, yo te voy a hacer esta promesa y la voy a cumplir. Ese era un voto, pero un voto no era una exigencia, sino que apelaba a la misericordia de Dios. En otras palabras, estaba diciendo: tú eres el soberano, yo sé que tú eres capaz de hacer todo, reconozco tu poder, pero si tú me bendices de esta forma, yo también voy a hacer esto. Así fue el voto de Jacob. Más adelante, en el libro de Jueces, podemos ver cómo Jefté también hizo un voto con Jehová. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 11 y en el versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Qué voto más duro de hacer, y sin razón también, porque él pudo haber hecho cualquier otro voto a Jehová, pero la promesa que él hizo era bastante difícil. Quizá en el momento no pensó y solo habló por la emoción y dijo: cualquiera que me salga a recibir después de la victoria, yo te lo ofreceré en holocausto. No sé qué se imaginaba que saldría. Quizás algún becerro, alguna cabra, qué sé yo qué se imaginó, pero él no pudo pensar en ningún momento que quien le saldría a recibir sería su hija con panderos y danzas, celebrando la victoria de su padre. Bastante triste, ¿no te parece? Pero él hizo un voto a Jehová, es decir: si tú me das la victoria, yo te voy a entregar algo. ¿Ves cómo es el voto? Siempre había dos partes. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Dura situación. Y cuando sale al encuentro su hija, le dice Jefté: ¿por qué tuviste que salir tú? Mira que le he hecho una promesa a Jehová, he hecho un voto a Jehová y no puedo pasar por alto esta palabra, tengo que cumplirla. Y esta jovencita le dijo: Padre, si has hecho una promesa a Jehová, cúmplela. O sea, yo no voy a ser estorbo para que tú no le prometas a Jehová. Solamente te pido, por favor, que me permitas llorar mi virginidad. Y ella fue llorando por los montes con sus compañeras. Una historia bastante triste, porque el voto lo hizo de una forma sin pensar, sin analizar, sin ver las consecuencias. Si tú haces un voto a Jehová, medita, analiza, piensa lo que le estás diciendo a Dios. Y dice la palabra: pasados los 2 meses que ella pidió para ir a llorar, dice así, en Jueces capítulo 11 y en el versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Qué voto tan duro, qué voto tan triste. Pero un voto se tenía que cumplir. Vemos también en el libro de Samuel cómo había una mujer que lloraba porque no podía tener hijo. Y el sacerdote Elí la tuvo por ebria, pero ella lloraba diciéndole: Señor, por favor, concédeme un hijo varón. Y quiero que veas el voto que ella hizo con Jehová. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice así:
e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y es aquí donde conocemos la historia del profeta Samuel. Su madre lloró e hizo voto a Jehová: si tú me das un varón, yo te lo voy a entregar a ti. ¿Te imaginas ese voto? Si tú me lo das, yo te lo doy. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero no era fácil para ella como mujer, porque ahora estaba dando a su hijo, o sea, a su primogénito. Pero el voto ella lo cumplió. Pasados los días, esta mujer Ana, después de haber destetado a Samuel, lo llevó al templo y también fue con muchas bendiciones y lo dio como cumplimiento de ese voto que ella había hecho. ¿Has podido examinar cómo son los votos? Siempre había un requerimiento, una petición. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Jacob pidió bendición y si Dios le bendeciría, él daría los diezmos. Jefté dijo: si tú me das la victoria, yo te voy a sacrificar lo primero que salga al encuentro. Y Ana dijo: si tú me dieres un hijo varón, yo te lo voy a entregar a ti. Eso es un voto. No son pactos, son votos. Dios hace los pactos y nosotros podemos hacerle votos a Jehová. Así que cuando alguien te diga: pacta esta palabra, debes de saber que en la Biblia no aparecen tales pactos. Lo que sí puedes hacer es un voto a Jehová. Eso sí es nacido de tu corazón. No tiene que ser exigencia. No es porque alguien te esté motivando a hacerlo, sino que eso es netamente de tu corazón. Como lo hizo Jacob, como lo hizo Jefté, como lo hizo Ana. Tiene que salir de tu corazón. Un ejemplo: Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a hacer esto para gloria y honra de tu nombre. Pero tienes que cumplirlo, porque a Jehová no se le olvida lo que tú le prometes. Así que si tú haces una promesa a Jehová y Él te cumple, no tardes en cumplir esa promesa. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 5 y en el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Y el versículo 5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. A veces somos tan prestos al hablar, tan prestos al prometer, decir: Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Pero lo más grave es cuando no lo cumplimos. Y la palabra del Señor es muy franca en decirnos: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Lo cierto es esto: Dios hace pactos, Él los ha establecido, Él es el que ratifica los pactos, Él es el que cumple los pactos. Y debemos de reconocer que Dios hizo un pacto antiguo, pero también Él nos ha dado un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto también quiero decirte que Él es el que ha establecido los reglamentos. Él es el que ha dado la promesa. Y por este nuevo pacto es que nosotros podemos tener redención a esta gracia. Por la sangre del pacto eterno es que ahora nosotros somos limpios y tenemos acceso a la presencia de nuestro amado Dios. Pero por lo demás, te aconsejo: si alguien trata de manipularte y decirte: pacta esta palabra, pacta esta palabra, pacta esta profecía, pacta esta promesa, mira, solamente sé obediente y verás cómo la palabra de Dios también se cumple en tu vida, porque ese es el pacto de Dios. Si tú te mantienes en obediencia y siendo fiel, Él va a cumplir lo que ha prometido. Pero si quieres hacer un voto a Jehová, no te apresures con tu lengua. Medita un poco: voy a hacer esto delante de ti, Señor. Si tú haces esto, yo lo voy a hacer así. Señor, si tú me das este trabajo, yo te prometo, hago un voto adelante de ti de que yo también voy a bendecir tu obra. Voy a ver a qué persona puedo ayudar. Señor, hago un voto delante de ti: si tú me sanas de esta enfermedad, seré testimonio público en cada lugar que vaya. A cada persona que me encuentre en la calle o le pueda
a tender mi mano, le voy a decir, Dios, sana. Dios, si tú me concedes graduarme como médico, yo también voy a ir a hacer misiones a otros lugares, a donde hay personas que no tienen la capacidad económica para pagar a un doctor, pero yo puedo ser de bendición para ellos y lo voy a hacer para gloria y honra de tu nombre. Voy a llevar también tu palabra. Y si es la voluntad del Todo Soberano, quiero decirte que Él te va a dar esa oportunidad, va a bendecir tu vida, te va a dar ese trabajo, te va a sanar. Si es su voluntad también, te va a abrir todas las puertas para que tengas ese título. Pero no te olvides de cumplir lo que le has prometido. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que vienen a Estados Unidos y salen de su tierra y dicen, Señor, si algún día yo llego a Estados Unidos, te prometo que yo te voy a servir. Y Dios te dio la oportunidad de estar acá y se te ha olvidado esa promesa, ¿verdad? Pero cúmplela. Acércate a su presencia, sírvele con corazón sincero, honra al Señor con todo lo que tienes. Pero lo que sí te aconsejo es que no te dejes manipular por personas que malaplican la palabra del Señor y tratan de extraer algo de ti para su propio beneficio. Si tú quieres dar algo, dalo de todo corazón, no hay problema, pero no pienses que estás haciendo un pacto con Dios, porque es un error rotundo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y recuerda lo siguiente, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Dios escucha tus peticiones, Él escucha tus clamores, Él está atento a lo que tú le dices y es mejor que tengamos prudencia al acercarnos. Mejor vamos para escucharle. ¿Qué tú quieres decirme, Señor? ¿En qué quieres que te obedezca? Y escuchar la voz de su Espíritu porque nos va a dirigir siempre por camino de rectitud. Mi nombre es Immer Salazar y deseo que esta palabra haya sido de bendición para ti y que tengas una perspectiva mejor sobre qué es un pacto y qué es un voto. Y que Dios es un Dios que establece sus pactos y sus reglas y nosotros podemos acercarnos y también hacer voto a Jehová. Un abrazo a la distancia y que Dios bendiga tu vida.